Bueno, bienvenidos a esta entrega apocalíptica. Yo sigo apocaliptizado, eh, contento de poder investigar, de leer estos temas que son tan importantes, que están por toda la Biblia, pero que yo los había ignorado y dije, bueno, pues no me voy a morir sin saber para dónde me voy, cómo es el futuro, de las últimas cosas, en fin, entonces por eso seguimos. Bien, en el video pasado, espero que lo hayan visto, si no les recomiendo, pero yo de todos modos hago un pequeño repaso. En el video pasado básicamente mostramos que en los versículos que leímos sobre el Nuevo Testamento divide la humanidad, el tiempo, la historia de la humanidad en dos eras, o aion, que es la palabra griega que utiliza ahí el Nuevo Testamento, que es este siglo y el venidero. Solo voy a leer algunos de los versículos para que si usted no ha visto los otros videos, al menos entienda un poquito. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, el presente siglo malo. Lucas 20:34 al 35. Entonces respondió Jesús y les dijo, los hijos de este siglo, de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. Marcos 10:30, que no reciba 100 veces más en este siglo casa, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Este siglo y el venidero. Lucas 16:8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y bueno, en el video leímos muchos versículos que no podemos leerlos todos y porque eso se vería muy monótono, pero solamente para decir que el Nuevo Testamento divide la historia de la humanidad en este siglo y el venidero. No hay más. También dijimos que estos dos siglos incluyen todo el tiempo presente, el tiempo pasado y el tiempo de la eternidad. O sea, no hay un margen para pensar que hay tiempo antes o después o en medio de, no lo hay. Y quiero leer en Mateo 12:31 al 32. 12:32. A cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, nunca, jamás. Y es curioso que el paralelo, en Marcos paralelo, es que va en el mismo sentido, que está hablando del mismo asunto, del mismo tema, y es muy importante siempre mirar los paralelos porque ellos nos ayudan a entender un poquito más, arrojan más luz sobre el mismo tema que están tratando. Mire lo que dice Marcos 3:29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, está hablando de lo mismo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. La palabra jamás da lugar al pasado, al presente, el futuro. No, jamás es jamás, o sea, no hay más tiempo. Entonces, con esto para decirles la conclusión que llegamos en el video pasado es que el siglo presente y el venidero, de que el esquema que nos presenta el Nuevo Testamento incluye todo, engloba todo el tiempo, no hay margen para otro momento, para otro espacio, para otro tiempo. También tenemos que reconocer que no hay un proceso natural para pasar de este siglo al venidero. ¿Cómo se pasa entonces? Bueno, no hay un proceso natural, tiene que ser un proceso natural, ¿cierto? Para pasar de este siglo al venidero. Y la única manera como se pasa de este siglo al venidero es a través de la intervención divina. Solo el Señor puede cambiar el estado de cosas actual, de injusticia, de maldad, de corrupción, de apostasía, etc. Solo la intervención de Dios, y la Biblia enseña que la segunda venida de Cristo
con la resurrección de los muertos y el juicio final, es lo que inaugura el siglo venidero, el siglo eterno o la eternidad. Viene Cristo, el juicio, y luego unos al castigo eterno y otros en el cielo nuevo y tierra nueva con Cristo Jesús, y allá no va a haber más muerte ni dolor, etc. Entonces no hay un proceso natural, no es que como dicen algunos, los postmilenialistas, que el evangelio va a ser tan efectivo que va a permear la sociedad, que la gente se va a convertir y que van a aplicar los valores del reino y que van a ser justos y que entonces todos vamos a tener una paz, una prosperidad, una justicia. Pues es muy optimista, pero lo que uno muestra, lo que uno ve en la realidad, lo que uno ve en la historia y en la misma Biblia, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos se multiplicará la maldad, etc. Entonces no hay como tanto optimismo. Entonces solamente la intervención divina, solo el Señor puede clausurar este siglo e iniciar el nuevo, un evento sobrenatural. Esto a mí me hace recordar un poquito lo que uno encuentra en el Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento comenzaron a profetizar sobre el juicio de Dios, sobre el juicio, sobre el castigo. De hecho, hay castigo tras castigo sobre la humanidad en el Antiguo Testamento. Pero llega un momento en que los profetas ya comenzaron a hablar de una esperanza, pero no confiando en el hombre, porque el hombre ya había demostrado que no le puede ser fiel a Dios, que no ama a Dios, que es rebelde, que es duro. Y es que si usted mira a partir del capítulo 4, en el capítulo 3 de Génesis tenemos la caída. Y en el capítulo 4, ¿qué es lo que hay? Caín mató a Abel. Y de ahí en adelante, ¿qué encontramos? Violencia, maldad, perversión. Se multiplicó tanto la maldad que Dios decidió acabar con todo esto. Viene el diluvio, Dios salva milagrosamente a Noé y a su familia para comenzar una nueva humanidad, un nuevo comienzo. Y se supone que esta humanidad nueva, la familia de Noé, que pudieron ver los juicios de Dios, ellos vieron los muertos, ellos vieron las catástrofes, ellos vieron cómo animales y personas fueron muertas, ahogadas por el diluvio, pero también vieron la gracia de Dios, también vieron la misericordia de Dios en ellos, en su vida. Y Dios les dice, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra. Lo mismo que le ha dicho a Adán y Eva. ¿Qué hicieron ellos? Levantaron una torre. O sea, todo lo contrario a lo que Dios le manda. Y si uno pone a mirar todo el Antiguo Testamento es lo mismo, es la misma situación. El pueblo es sacado de Egipto y comienzan a quejarse por el agua, Dios le da codornices, se quejan, Dios le da maná, se quejan, vienen serpientes, vienen castigos, llegan a la frontera de la tierra prometida. Mejor dicho, siempre castigos. Cuando entran a la tierra, caen en idolatría, el Señor les llama la atención, ellos se arrepienten, pero vuelven después otra vez, y el Señor manda los enemigos para azotarlos, y vuelven, y es un ciclo, y en el libro de Jueces sí que es bien claro ese ciclo repetitivo, y ahí refleja el ser humano. Entonces, no hay castigo que valga. Es como ese hijo rebelde que le dan y no, y se acomoda por unos días, pero vuelve a lo mismo y vuelve a lo mismo. Eso ya como que no hay esperanza. Entonces los profetas, en el caso de, por ejemplo, Isaías, Jeremías, ya empiezan a hablar de una esperanza. Pero una esperanza no en lo que el hombre puede hacer, porque ya había demostrado que el hombre es malo, perverso. Pero ya empiezan una esperanza con base en lo que Dios va a hacer. Y es la intervención del Señor lo que va a cambiar al hombre. Y entonces ya Dios dice que va a escribir las leyes, pero no sobre una tabla, sino sobre el corazón. Y a través de Jeremías dice que yo les voy a quitar ese corazón duro, ese corazón de piedra, y voy a poner un corazón de carne. Y todo está refiriéndose, entonces toda la esperanza está en la obra del Señor. Por eso es que la salvación no depende del hombre, porque el hombre es malo por naturaleza. El hombre no puede agradar a Dios, y si lo haces por un poco tiempo, pero no tiene esa capacidad. Su naturaleza pecaminosa le domina. Solo la gracia del Señor, solo la obra de Cristo, no es nuestras obras, sino la obra de Cristo la que en realidad viene
a salvar el hombre. Entonces los profetas empezaron a profetizar esa esperanza, consolados, pueblo mío, consolados, Isaías 40, pero siempre fue con base mirando lo que el Señor iba a hacer, la venida del Señor, que el Señor iba a traer juicio, que el Señor iba a hacer su obra salvífica, todo basado en la obra de Cristo. Entonces, en los temas apocalípticos también es lo mismo. Este siglo es malo y vemos la perversión, vemos el rechazo, la apostasía, la frialdad en el cristianismo. Entonces, es difícil tener un concepto optimista sobre que el hombre va. Y es curioso, las posiciones postmilenialistas han tenido auge, fuerza, cuando la iglesia está en una posición muy buena. Por ejemplo, cuando el emperador romano dio el edicto de Constantino, el edicto de tolerancia, y luego adoptó la religión. Entonces la iglesia ya empezó a gobernar, a sentirse muy importante, reconocida por la sociedad, y ahí es donde coge fuerza el postmilenialismo, que dice que el evangelio va a ser tan poderoso que va a convertir a la humanidad, y va a haber justicia, va a haber armonía, prosperidad, etc. Pero después del tiempo eso se acabó, entonces vuelve a caer esa posición. Pero mire que en los tiempos de la Reforma, en los tiempos cuando hubo países cristianos que también eran países declarados cristianos, entonces la iglesia era reconocida políticamente como una gran institución, entonces esas teologías surgen, y ese optimismo como que va a la mano del desarrollo de la humanidad. Cuando viene la ilustración, la fe en el hombre, como que sí, la ciencia, la tecnología, todo eso nos da como una esperanza y como un ánimo que este estado de cosas, de injusticia, de maldad, de pobreza, va a cambiar. Pero nosotros ya después de tantos años nos damos cuenta que la ciencia se usa para maldad, para perversión, para los intereses de algunos pocos, o sea, la injusticia sigue, o sea que esto no cambia. Solo la intervención del Señor. Bueno, me estoy extendiendo aquí un poquito, pero esto es para decir que solo es el presente siglo, que es malo y seguirá siendo malo, solo la intervención del Señor lo va a cambiar. Bueno, hay una pregunta que debemos hacernos y creo que es muy importante, es ¿cuánto dura este siglo? Si solo hay 2 siglos, este presente y el venidero, ¿cuánto dura? ¿Cuánto lleva este siglo? Y bueno, ¿cuánto lleva? No podríamos saber con exactitud, pero sí podemos, a la luz de la Biblia, decir algunas cosas. ¿Cuánto queda más o menos? Aproximadamente, no con fechas exactas, pero porque la Biblia no da. Este siglo empezó ¿cuándo? Con la creación misma, ¿cierto? El tiempo existe con relación a lo creado. Solo lo que es creado está dentro del tiempo y el espacio. Entonces, desde la misma creación, desde el Génesis, pero la pregunta es, ¿cuánto dura? Bueno, voy a leer algunos textos. 1 Corintios 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Note aquí está diciendo que no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Lo que el Nuevo Testamento, los textos que vamos a leer, dan la idea es que este siglo está en sus últimas, ¿sí? Se le está sacando el oxígeno y está en sus últimos momentos. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí hay un contraste entre lo que pasa, el temporal que se va acabando, y el que permanece para siempre. Ahora, aquí en español, Reina Valera lo pone en presente, el mundo pasa, pero en griego también. Entonces eso implica, recuerde que dijimos que la gramática es muy importante, y el tiempo presente, el presente es continuo, quiere decir que está pasando. En realidad, literalmente sería, el mundo se está yendo, se está pasando, el tiempo se está yendo. Entonces, otra vez, este siglo está en sus últimas. 1 Corintios 2:8 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando.
Oiga, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Note que aquí es muy, muy diciente, van, presente, pasando, o sea, esto ya está concluyendo. Vuelva la misma idea, este siglo está en sus últimos momentos y la luz verdadera ya alumbra, como la noche cuando ya se está terminando y empieza el aclarecer, la aurora empieza ya a amanecer, el nuevo día está pronto. Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, están hablando de Cristo, padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, la consumación de los siglos, dice, o de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Entonces mire que está hablando de que Cristo apareció en la consumación de los siglos para quitar el pecado. Entonces eso nos está diciendo que está relacionado el fin de este siglo con la venida de Cristo, pero la primera venida, ¿no? No estamos hablando de la segunda, porque esa ya es la terminación total, pero la primera venida está con ella empezando los últimos días. Quiero leer otros dos textos. Primera de Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos, de los tiempos, los que hemos alcanzado. Entonces, Pablo está diciendo, nosotros hemos alcanzado los fines de estos tiempos, de estos siglos. Entonces, mire que la idea es la misma. Este siglo está en sus últimos momentos. Ahora, hay un pasaje muy interesante y esto es un comentario de F.F. Bruce sobre el libro de los Hechos. Excelente. En el libro de los Hechos, el capítulo 2, viene el derramamiento del Espíritu Santo y los 120 que están en el aposento alto empezaron a hablar en lenguas, que son idiomas, y entonces los que se habían reunido de Capadocia, Porto, de todos los lugares del mundo, dice que de todas las naciones de la tierra se habían ido, estaban ahí en Jerusalén para celebrar la fiesta de las cosechas, y escucharon a estos galileos hablando en el latín, en el idioma que ellos habían nacido. Y decían, ¿cómo así? Esta gente está borracha, esta gente está mal. ¿Cómo es posible que ellos, siendo galileos, están hablando en el idioma en el que yo nací? Esto no puede ser. Y Pedro se levanta y da el sermón, explicación. Mire, el capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios o borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera más o menos era las 9 de la mañana. Está diciendo, no, todavía no han abierto los bares. No, eso no es. 16. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, cita Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Note que entonces Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, porque ya vino, está diciendo, mire, esto que está pasando aquí, este derramamiento del Espíritu Santo, este hablar en lenguas de esta gente que no estudiaron estos idiomas, es la obra del Señor. Y esto fue lo que profetizó Joel. Y dice que en los postreros tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu. Entonces, si Pedro está diciendo que esto fue lo que dijo Joel y que se está cumpliendo ahora, ¿qué está queriendo decir? Que está en los últimos tiempos. Entonces, este pasaje, Pedro está diciendo lo que en los otros pasajes estamos reiterando, que está diciendo que estamos en los últimos días. Entonces, los últimos días comenzaron con la primera venida de Cristo,
con la resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo, de ahí estamos en los últimos días. Entonces imagínense, por eso Pablo dice que ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Dios les bendiga, Dios les guarde, nos vemos en otra ocasión. Si el Señor no ha venido, nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.